La Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Solo nombrar estas tres letras ya evoca imágenes de espionaje, poder, secretos. Y es que su historia es sin duda una de las más fascinantes y polémicas del último siglo. Lo que arrancó como un modesto grupo de analistas se fue transformando en una fuerza global, una capaz de tumbar gobiernos y de torcer el rumbo de la historia. Esta es justamente la historia de esa increíble metamorfosis. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo una organización que en teoría nació para recolectar y analizar datos simplemente para entender el mundo, terminó con un brazo armado ejecutando operaciones encubiertas, golpes de Estado y hasta guerras secretas por todo el planeta? Bueno, acompáñenme a desglosar esa increíble y a veces aterradora transformación. Para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba cambiando, entraba en esa tensión paralizante de la Guerra Fría. Y la sombra de la Unión Soviética, bueno, eso lo cambió absolutamente todo. A ver, durante la guerra, Estados Unidos tenía la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos. Eran espías, saboteadores, la clásica película. Pero, ¡pum!, se acaba la guerra y la disuelven. Y eso dejó un vacío de inteligencia enorme y muy peligroso. Así que, en 1947, con la nueva Ley de Seguridad Nacional, nace oficialmente la CIA. Pero ojo, su misión original era mucho más acotada. Y aquí presten atención, porque este es el detalle que lo cambia todo. En la letra pequeña de la ley que creó a la CIA, escondieron una frasecita que parecía inofensiva. La agencia podría realizar, y cito, otras funciones. Así, ambiguo. ¿Y qué son otras funciones? Pues lo que fuera necesario. Esa pequeña frase fue la puerta de entrada, la justificación legal para todo lo que estaba por venir. Y con esa puerta abierta, entramos de lleno en la que se conoce como la era de operaciones. Con un director como Allen Dulles al mando, la CIA dejó de ser solo una agencia de inteligencia para convertirse en el brazo, digamos, invisible y ejecutor de la política exterior de Estados Unidos. Esta época es un juego de contrastes brutales. Por un lado, tuvieron éxitos que consideraron rotundos, como el golpe de Estado en Irán en el 53, que aseguró el petróleo, pero que, claro, dejó heridas que siguen abiertas hoy. Y por otro, fracasos estrepitosos, humillantes, como la invasión fallida de Bahía de Cochinos en Cuba, que fue un desastre total. Las apuestas eran altísimas y las consecuencias enormes. Y es que el alcance de esa mano invisible era impresionante. No hablamos solo de un par de operaciones. En Guatemala, por ejemplo, derrocaron un gobierno democráticamente electo para proteger los intereses de una empresa frutera. Y luego, bueno, está el infame proyecto MKUltra, experimentos de control mental usando LSD en ciudadanos estadounidenses sin que lo supieran. Esto nos da una idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. No había límites. Claro, después de décadas de operar en la más absoluta oscuridad, sin que nadie les pidiera cuentas, tarde o temprano la luz tenía que filtrarse. Y vaya que se filtró. Los años 70 trajeron una avalancha de revelaciones que sacudió a la agencia hasta sus cimientos. Imaginen esto por un momento. La propia CIA tenía un archivo interno, un documento ultra secreto al que apodaron, irónicamente, las joyas de la familia. ¿Y qué había ahí? Pues una lista detallada de sus peores secretos, sus operaciones más ilegales, más vergonzosas. Era literalmente una bomba de tiempo esperando el momento de estallar. Y la bomba estalló. El detonante fue el escándalo Watergate. Al investigar, se descubrió la implicación de exagentes, y eso tiró del hilo. El Congreso formó el Comité Church, que fue el encargado de sacar a la luz pública esas famosas joyas de la familia. El resultado fue un cambio radical. Por primera vez en la historia, se crearon comités permanentes para supervisar y, en teoría, controlar a la CIA. Y lo que salió a la luz fue increíble. Había planes para asesinar a líderes extranjeros, como los innumerables intentos contra Fidel Castro. Se descubrió la Operación Chaos, un programa de espionaje masivo e ilegal contra ciudadanos estadounidenses que se oponían a la guerra, y programas de asesinato sistemático como la Operación Phoenix en Vietnam. Quedó claro que la agencia había cruzado todas las líneas rojas imaginables. Pero la historia da giros. En los años 80, con Ronald Reagan en la Casa Blanca, la CIA vivió una especie de resurgimiento. Volvió a su postura más agresiva para dar la última gran estocada en la Guerra Fría. La meta era simple: llevar a la Unión Soviética al límite. Y fue en esta época cuando la CIA se embarcó en la que sería la operación encubierta más grande y más cara de toda su historia: armar y financiar hasta los dientes a los muyahidines en Afganistán para que combatieran a los soviéticos. Una operación que, sin saberlo, tendría consecuencias que resonarían décadas más tarde.
Pero esta nueva agresividad también trajo consigo uno de los escándalos políticos más enredados de la historia estadounidense, el Irán-Contra. A ver si se entiende la trama. El gobierno vendía armas en secreto a Irán, su enemigo declarado, para luego usar ese dinero para financiar ilegalmente a la guerrilla Contra en Nicaragua. Todo esto saltándose una prohibición expresa del Congreso. Un lío monumental. Y entonces cae el muro de Berlín, se disuelve la Unión Soviética y la CIA se queda sin su gran razón de ser. ¿Y ahora qué? La agencia andaba buscando un nuevo propósito, una nueva misión, y la encontró de la forma más trágica en la mañana del 11 de septiembre de 2001. Ese día la agencia se transformó por completo, una vez más. El cambio de paradigma fue total. El enemigo ya no era un imperio gigantesco, un adversario estatal, predecible. Ahora eran redes terroristas globales, sin Estado, sin uniforme, descentralizadas, moviéndose en las sombras del mundo digital. Esto exigía un tipo de espionaje y de acción completamente diferente. Sin embargo, esa transición al siglo XXI fue muy accidentada. Estuvo marcada por dos de los mayores fiascos de inteligencia de su historia. Primero, el no haber podido conectar los puntos para prevenir los ataques del 11 de septiembre. Y segundo, la desastrosa inteligencia sobre armas de destrucción masiva en Irak, que sirvió de justificación para una guerra. Su credibilidad quedó por los suelos. En respuesta a esta nueva guerra, la CIA desarrolló un nuevo y muy controvertido arsenal de herramientas. Por ejemplo, los Black Sites, prisiones secretas repartidas por el mundo fuera de cualquier jurisdicción. La rendición extraordinaria, que era básicamente secuestrar sospechosos y enviarlos a países donde se sabía que se practicaba la tortura. Y por supuesto, la guerra de drones, que convirtió a la CIA en una fuerza paramilitar global, capaz de ejecutar a personas a miles de kilómetros de distancia. Y así llegamos al día de hoy. La lucha contra el terrorismo sigue, por supuesto, pero el foco principal de la CIA ha vuelto a girar. Ahora la prioridad es la competencia entre grandes potencias. La ciberguerra, la contrainteligencia y el espionaje contra rivales como China y Rusia son los que definen su misión en este nuevo capítulo. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el recorrido, nos damos cuenta de que la historia de la CIA no es una sola, sino que se puede dividir en fases muy claras, cada una definida por un enemigo distinto y por lo tanto por unos métodos distintos. El viaje es realmente extraordinario. Primero, fue una agencia para contener a la Unión Soviética. Después, se transformó en una máquina de cambio de régimen durante la Guerra Fría. Luego, tuvo que enfrentar sus propios demonios en una crisis de escándalos y reformas. Y finalmente, renació como una agencia antiterrorista tras el 11S. En realidad, hemos visto a 4 CIAs diferentes en una sola. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta de cara al futuro. La CIA ha demostrado una y otra vez una capacidad casi camaleónica para reinventarse, para adaptarse. Ha pasado de la propaganda a los golpes de Estado, de ahí a la guerra con drones y ahora a la ciberinteligencia. La gran pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cuál será el próximo capítulo en la historia de la agencia más poderosa del mundo?